Hola, yo soy Jern y él es Pablo. Y juntos venimos a compartir con ustedes Papiamento 16. Ya 16. 16. Y si no sabes qué es Papiamento, Papiamento es un idioma que hablamos, que habla en 3 diferentes países, ¿no? ¿Dónde? Aruba, Curazao y Bonaire. ¿Y tú puedes explicar un poquito qué es Papiamento? Papiamento. Mezcla de 7 diferentes idiomas y ahí se habla. Sí, como Pablo ha explicado, Papiamento es una mezcla de más de 7 diferentes idiomas y así puedes reconocer en esas palabras que estamos enseñando palabras que quizás hablan en tu propio idioma, porque es un idioma que es mezcla, es prácticamente palabras escogidas de diferente idioma o palabras que escogieron y hicieron su idioma. Y así, yo soy de Aruba, Pablo es de Polonia. Mayoría de nosotros los arubianos hablamos minimal 4 idiomas, de cuales es muy conocido el inglés, español y el holandés. Y claro, el Papiamento, que es nuestro propio idioma. Y aquí conmigo, un polaco que también sabe Papiamento. No, todavía no sabe. Pero bueno, es una buena forma de animar a los que están aprendiendo y muchos están como dudando si de verdad él es polaco, porque creo que a usted le parece así de raro alguien de un lugar muy lejos y que puede hablar un poquito o está practicando el idioma Papiamento. Pero sí, Pablo es de Polonia y juntos hacemos Papiamento. Si alguien no cree que soy polaco, pues ahora voy a decir algo en polaco. Jestem Polakiem i jestem z tego dumny. ¿Qué quiere decir eso? Luego vamos a traducirlo. Vamos a poner los subtítulos. Muy bien. ¿Empezamos? Sí. La primera palabra hoy, vacaciones. Vacaciones. Como saben, diciembre es un mes así en Aruba, que muchos gente se van de vacaciones. Entonces, vacaciones es vacancy. 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 Arreglar. Arreglar es drecha. Pero arreglar algo, ¿no? Arreglar algo es drecha algo, simplemente con la palabra algo detrás. Drecha algo. O quizás drecha ekashi, drecha el armario. Arreglar el armario, drecha ekashi. Drecha. ¿No sé cómo es? Drecha. Ahora sucio. Sucio es sushi. Sushi. Sushi japonés. No, no es sushi japonés, es sushi, es un desastre. Sushi. Sushi. Sí. Viaje. Viaje es viaja. 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 Muy bien. Y costoso. Costoso es caro. Caro. Claro. Bueno, sí. Caro. ¿Algo Pues costoso? en español también se utiliza la palabra. Sí, caro. prácticamente también, ¿no? Costoso, caro. Caro. Algo está caro. Caro. Bueno, pues ahora frases. De las mismas palabras, si das cuenta, son palabras que utilizan mucho en el mes de diciembre, por eso ponemos énfasis de escoger palabras que vas a escuchar mucho en esos días. Entonces, ahora de esas palabras vamos a hacer las frases. Pues mucha gente se va de vacaciones. Mucha gente se va de vacaciones es Hopi gente tabai di vakantie. Hopi gente tabai di vakantie. Hopi gente tabai di vacanze. Hopi gente tabai di vakantie. Ahora con arreglar, ¿no? Quiero arreglar mi coche. Quiero arreglar mi coche. Quiero arreglar mi coche es mi quier drecha mi auto. Mi quier drecha
mi auto, o mikker derecha e auto. También está bien. Mikker derecha e auto. Mikker derecha e auto. Mikker derecha e auto. Ahora con sucio. El patio está sucio. El patio está sucio. El patio está sucio. E curata sushi. E curata sushi. E curata sushi. E curata sushi. E curata sushi, sí. E curata sushi. Con viaje. Vamos de viaje. Vamos de viaje. Van viaja. Van viaja. Van viaja es corto, pero vamos a hacerlo más formal. Nos tabay viaja. Nos tabay viaja. Nos tabay viaja. Nos tabay viaja. Y con algo costoso, ¿no? Sí. Pues compré un reloj costoso, muy costoso. Compré un reloj muy costoso. Mi a compra un oloshi hopi caro. Mi a compra un oloshi hopi caro. Mi a compra un oloshi hopi caro. Muy bien. Mi a compra un oloshi hopi caro. Bueno, son las 5 palabras con 5 frases. ¿Sí? Y bueno, recuerda que si todavía no estás suscrito y quieres seguir aprendiendo el idioma papiamento, que lo estamos subiendo todo, hacemos lo máximo esfuerzo de subirlo todos los domingos, tienes que estar suscrito a este canal para seguir aprendiendo con nosotros. Así que, terminando este video, en papiamento decimos Ayo. ayo.